Hoy vamos a ver esta catequesis que se denomina Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, porque todo esto viene en este artículo número 4. Este es el cuarto artículo del credo, así se llama, ¿de acuerdo, chicos? Bueno, yo les voy a ir repitiendo estas cositas solamente para que ustedes se vayan adaptando, no son situaciones que les vaya a pedir que se graben de memoria, pero tienen que irse adaptando a la manera de hablar y de una manera correcta, de acuerdo a nuestra doctrina católica. Bien, para iniciar en esto, primero imagínense, Jesucristo padeció. La palabra padecer, ¿qué significa para ustedes? Alguien que me diga qué entiende por la palabra padecer. Sufrir. Sufrir, ¿no es cierto? ¿Qué más se me viene a la mente cuando digo padecer? ¿Alguien más o está conectado solo Diego? ¿Como ser esclavo de alguien? Sí, ¿no es cierto? Padecer porque está, sufrir porque está como esclavo de alguien. Puede ser, sí. ¿Alguien más que me ayude? Soportar malas actitudes. Soportar, ¿no es cierto? Entonces, la palabra padecer viene impresa de sufrimiento, ¿no es cierto? De sufrimiento, el padecer, el atravesar por un momento de sufrimiento profundo. El padecimiento es un sufrimiento profundo, intenso. No es un sufrimiento así nomás, es un sufrimiento que se siente, pero hasta en el alma, hasta en el propio espíritu, ¿de acuerdo? Entonces aquí se padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Y por qué dice bajo el poder de Poncio Pilato? ¿Quién era Poncio Pilato? A ver, alguien que me diga. Poncio Pilato, vamos a utilizar la tecnología de manera positiva. ¿Quién fue Poncio Pilato? Alguien que lo tenga claro y me lo diga. La provincia romana de Judea. Sí, licenciado, que fue prefecto de Judea. No es cierto, prefecto, es decir, gobernaba esa zona de Judea. Entonces, ante él es a donde lo llevan los judíos que lo perseguían a Jesús, lo llevan ante Poncio Pilato, porque primero, recordemos, lo llevan ante Caifás, que era el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, Caifás dice, bueno, vamos a llevarlo ante el gobernador para que él decida ante este prefecto, ante Poncio Pilato. De acuerdo, pero quiero leer la parte medular, la parte importante está en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, ubiquémonos en el capítulo 19, ¿sí? Todos cojan su Biblia y nos vamos a ubicar en el capítulo 19. ¿De acuerdo, chicos? Ya encontré, Lice. Ya listo, a ver, ¿me vas a ayudar por favor, Carolina? ¿De acuerdo? Diego, te agradezco porque tú ya me ayudaste antes, vamos a darle la oportunidad ahora a Carolina, ¿ok? Listo, Carolina, ayúdanos leyendo capítulo 19 desde el versículo 1 hasta el 10. El resto vamos a estar súper atentos. ¿Hasta el 10? Sí, del 1 al 10. Bien. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Los soldados hicieron una corona de espinas y se le pusieron en la cabeza. Le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura y, acercándose a él, le decían, «Vive el rey de los judíos», y le golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo, «Miren, si lo tragó de nuevo fuera. Sepan que no encuentro ningún delito en él». Entonces salió Jesús fuera, llevando la corona de espinos y el manto rojo. Pilato les dijo, «Aquí está el hombre». Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar, «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato contestó, «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, pues yo no encuentro motivo para condenarlo». Los judíos contestaron, «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, pues se han proclamado hijo de Dios». Listo, vamos. Sí, entonces Pilato le dijo, «¿No me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte?»
Jesús respondió, no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Pilato, Bien, todavía hasta ahí. Muchas gracias. ya. Ok, entonces, miren, aquí vemos esta escena que es bastante fuerte, ¿no es cierto? Porque lo llevan a Jesús ante Pilato y Pilato ordena a los soldados primero azotarlo. Cuando los romanos azotaban de verdad, es decir, no eran golpecitos suaves, no era algo ligero que le iban a dar. Cuando mandaban a azotar, los soldados romanos eran algunos designados que eran especialistas, digamos, en esto, en azotar, en golpear tan fuerte, escucharán esto, es un poco cruel lo que les voy a contar, en golpear fuerte, pero no hasta el punto de matar a la persona, sino de golpearle lo más fuerte que se pueda sin matar a la persona. Es decir, para que sufra la persona. Esa era la manera en que azotaban. Por eso vemos nosotros esto en la película de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Ahí vemos cómo son estos azotes. ¿Sí? Un poco nos grafica toda esta situación. Les voy hablando esto porque ustedes ya son chicos grandes, no estoy hablando con bebés, entonces no se escandalicen por lo que les cuento, sino que más bien tenemos que ubicarnos. Entonces, lo azotan. Luego de esto, trenzan una corona de espinas, le ponen, se burlan de él, le ponen un manto de púrpura, se acercan a él y le decían, salve el rey de los judíos, burlándose de él, ¿no es cierto? Burlándose, cuántas burlas, cuántas bofetadas, cuántos escupitajos sobre Jesús. O sea, esto es una cosa fuerte, es una cosa bastante grave lo que estaba pasándole a Jesús. Y Jesús siendo Dios, ojo chicos. ¿Saben qué pensaba yo cuando tenía un poquito menos de la edad de ustedes? Yo decía, pero si Jesús era Dios, ¿por qué se dejaba pegar? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no cogía y mandaba, si es posible, que todos estos mueran? Porque es Dios, entonces Dios les podía quitar la vida tranquilamente. O si no, podía ordenar a los ángeles que atacasen a todos estos que lo querían matar y aniquilarlos perfectamente. No sé si ustedes se han preguntado esto. ¿Se han preguntado alguna vez esto que les acabo de decir, tal vez? ¿O nunca se lo han preguntado? ¿O siempre escucharon esto de la pasión de Cristo y dijeron, bueno, ya así mismo él quería padecer esto? ¿O alguno de ustedes sí se ha preguntado esto? Yo me he preguntado bastante. Yo también. ¿Sí? Ok, chicos. Entonces, es importante, porque esto que a veces nos preguntamos, nos cuestionamos, por ahí el enemigo se nos va metiendo y nos va haciendo ver como que Jesús, este Dios hecho hombre, no tiene tanto poder. Oh, y es mentira. Vamos a ir viendo poquito a poco el por qué pasó todo esto. Hoy nos vamos a sacar esta espinita. Hoy yo también, después de tantos años, vuelvo a sacarme la espinita de por qué Jesús padecía todo esto sin defenderse siquiera. Él no les decía nada. Aquí en la palabra de Dios no dice siquiera que les haya contestado, ni que les haya dicho, oye, hay que despacito, me está doliendo, no seas tan loco, no seas tan bruto, no me golpees tan duro. Auxilio, 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 me están golpeando. Eso no estaba diciendo Jesús en ningún momento. Durante todo lo que le hacían a Jesús, él estaba en completo silencio. Como cordero, dice la palabra de Dios, como cordero llevado al matadero. Como cordero, como un borreguito llevado al matadero, en silencio, sin defenderse. Hacen todo esto, ¿no es cierto? Y les dice Pilato que a los judíos que lo llevaban, a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, ¿no es cierto? Y a los guardias de los sumos sacerdotes, les dice Pilato, tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro delito alguno en él. No, Pilato dice, yo no encuentro ningún delito. Tomen ustedes. Entonces los judíos le dicen, no, es que según nuestra ley, como él ha dicho que es el Hijo de Dios, es decir, por decir la verdad, escuchen ustedes, por decir la verdad, querían crucificarlo, querían matarlo, ¿no? Entonces, escúchenme que esta parte es muy importante. Jesús antes de esto hizo muchísimos prodigios, sanó enfermos, curó a los paralíticos,
a los ciegos los hizo ver, sacó endemoniados, a los leprosos les curó su piel. ¿Se imaginan todos estos prodigios? Todo esto en vivo y en directo, mirarlo, chicos, ver que Jesús estaba ahí sanando, que se cumplían las promesas, que se cumplían las profecías, que se cumplía, que venía el Mesías a salvar al oprimido, a curar a todos los enfermos. Y los sumos sacerdotes se llenaban de ira porque ellos no podían hacer esos prodigios, porque ya empezaron a identificarlo a él como descendiente de David, y siendo descendiente de David, descendiente de un rey, el rey David, pensaban que Jesús iba a reclamar el trono de David, pensaban que Jesús iba a reclamar el reinado de David. Pero ¿para qué le servía a Jesús el reinado de David? Si Jesús es el rey del universo, ¿para qué iba a reclamar un reinado tan pequeñito ahí de solamente el pueblo de Israel? Pero eso era lo que pensaban los sumos sacerdotes. Es decir, ellos veían amenazado su poder, veían amenazados sus intereses, veían amenazado toda la comodidad que les daba el poder y la opresión en la que ellos mismos tenían al pueblo de Israel. Esos abusos de los cuales sometían al pueblo de Israel. Entonces Jesús vino a proclamar la libertad para todos los hombres, que somos libres, que no nos ata ninguna esclavitud. Entonces todo esto los empujó a ellos a llevarlo a la muerte, porque esa era la única manera de deshacerse de este enemigo potencial, según ellos. Entonces empezaron a inventar, a buscarle según la ley judía, qué era lo que él estaba diciendo de malo, qué era lo que estaba haciendo de malo. Incluso acuérdense ustedes que en alguna ocasión Jesús sanó a alguien en un sábado, y enseguida estuvieron ahí los fariseos diciéndole, ¿y cómo es esto que tú estás sanando en sábado? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje bíblico? Y Jesús les dice, pero ¿a quién de ustedes, si un animal se hace daño, está herido en un sábado, quién de ustedes no corre y lo socorre y lo ayuda y lo sana? Sí, se dan cuenta. Entonces, todo esto los llevó. Pero aquí viene la parte importante de la cual habla el artículo del día de hoy. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Aquí dice, volvió a entrar Pilato en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Dícele Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Y escuchen lo que les dice Jesús, lo que le dice a Pilato. Respondió Jesús, no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Es decir, el poder que tenía Pilato era porque Dios lo había permitido. Y ahora nos preguntaremos, ¿pero por qué Dios permite el poder a personas tan malas? Porque Dios permite el poder a personas que en vez de hacer el bien, van dañando a las personas. Porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Porque Dios da el poder a una u otra persona para la conversión de los demás. Porque Dios da el poder a una persona no con el ánimo de que haga el mal, sino de que en algún momento a lo mejor recapacite y diga, a ver, si yo tengo el poder, lo puedo utilizar para hacer el bien. Pero ¿saben qué? En esto también se descubre que todas las personas tenemos la maldad impregnada en nosotros. Es nuestra debilidad humana, nuestra tendencia al pecado, nuestra concupiscencia, como diría San Pablo. La palabra concupiscencia significa la tendencia al pecado, la facilidad que tenemos para pecar, chicos. Todos llevamos este gradito de maldad. Pongamos un ejemplo así un poco loco. Supongamos que viene alguien, ¿no es cierto? Un chico de tu clase y te coge y te pega, ¡pum! Y de repente pasan los años, tú empiezas a entrenar artes marciales, no sé qué, no sé cuál, te vuelves campeón mundial de artes marciales. Y en tu cabeza a lo mejor está, ahorita me quisiera encontrar a este muchacho que me pegó, a ver cómo le va ahorita. Si te das cuenta, ya te sientes poderoso y enseguida lo que viene a nuestra mente es el vengarnos, es el buscar venganza, es el dañar, el decir, no, ¿quién me va a ofender a mí?
Si te das cuenta, una actitud totalmente a la de Jesucristo. Jesucristo, ¿no? A él lo pegaba en humildad, la santa humildad, aguantando, 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 no se defendía, no se defendía. ¿Por qué no se defendía? Porque eso se llama humildad. Soportar los sufrimientos sin defenderme, sabiendo que Dios tomará venganza, sabiendo que Dios es el que va a hacer todo para que sea pagado cada una de las cosas que te hayan hecho a ti. Y ojo, Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios respeta. Si tú quieres ser bueno, Dios te respeta. Si tú quieres ser malo, Dios te respeta. Sí, te envía a personas, te envía ángeles para que te llamen y te digan, oye, recapacita, no seas malo, obedece a tus padres, haz las cosas bien, ¿no es cierto? Porque ¿sabes qué? Cada uno de nuestros pecados es un azote que estaba recibiendo Jesucristo. Cada uno de nuestros pecados era una espina de la corona que se clavaba en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nuestros pecados eran esas risas que sonaban mientras lo golpeaban, mientras se burlaban de él. Cada burla son cada uno de nuestros pecados, chicos. Porque en ese momento, cuando Cristo sufría todo eso, toda esa atrocidad que nosotros lo vemos feo, Jesucristo estaba recibiendo encima de él, sobre él mismo, tu pecado, mi pecado, nuestras equivocaciones, de toda la historia de la humanidad, desde que inició la humanidad hasta el fin de la humanidad. Es decir, en ese momento venía del pasado, del futuro y en el presente, todo en un solo momento, impregnado en golpes, en burlas, porque el enemigo también se le burlaba en ese momento a Jesús y le decía, fíjate, tú estás aguantando aquí. Y le mostraba también que a lo mejor tú no quieres convertirte, que a lo mejor tú te portas mal con tus padres y no te importa, que a lo mejor tú estás viendo situaciones negativas en internet, que te estás metiendo en líos tú, que a lo mejor tú no estás respetando tu propio cuerpo, y el enemigo le mostraba estas imágenes a Jesús y le decía, y tú estás padeciendo por él que no quiere convertirse, por él que no quiere ser un santo, por él que no quiere seguir tu... Ok, entonces les decía, imagínense, todo esto, todos los pecados tuyos, míos, los recibía Jesús en golpes, en insultos, en todo esto que él recibió. Por eso él no se defendía. ¿Y saben por qué? Ahora les voy a explicar por qué hacía Jesús esto. Atentos con esto, atentísimos con esto. El pueblo de Israel, acuérdense que el pueblo de Israel recibió las tablas de la ley después de que fue liberado de la esclavitud en Egipto, ¿no es cierto? Recibió las tablas de la ley en las manos mismas de Moisés. Entonces, habían muchos mandatos, no solamente eran los 10 mandamientos, sino también habían algunas situaciones que nosotros podemos ver en el libro de Levítico, ¿no? En el Éxodo habla una parte, en el libro de Levítico tenemos varios rituales. Y entre estos rituales hay un ritual que se hacía para la sanación de los pecados, es decir, para el perdón de los pecados. Incluso había un ritual tan grande que hacían una vez al año, en el cual el sacerdote entraba al templo mayor, al templo, en el cual estaba el arca de la alianza, el arca en donde tenían las tablas de la ley, y había una primera instancia que es más o menos como, no sé si se ubican ustedes, la iglesia de Santo Domingo, ¿de acuerdo? La iglesia de Santo Domingo, en la parte de afuera hay unas gradas, ¿no es cierto? Y luego ahí hay como un descansito, un balconcito. Ya ese era el lugar en donde se ponía el sacerdote y el pueblo estaba como, digamos, en el parque de Santo Domingo, ¿sí? Para que se vayan ubicando. Luego había otro lugar, ya entrando en el templo, que se llamaba el Santo, ¿de acuerdo? Que era ya entrando al templo, en donde había, ya era una situación sagrada. Pero luego había un telón. Imagínense ustedes, hay un telón que suelen poner en Semana Santa. Ahora no sé si lo pongan, pero en algunas iglesias antes ponían un telón que cubría por completo el altar. Es decir, la mesa donde celebra el padre la misa, la cubría, es decir, no se veía ni siquiera la mesa ni hacia atrás. O a veces solamente cubren la parte de atrás en donde está la cruz de Jesús. Bueno, en este templo había, imagínense ustedes, como un telón delante de la mesa de donde el sacerdote celebra la misa. Y ese lugar en donde está la mesa para celebrar la misa,
En ese entonces se llamaba el Santo de los Santos, ¿sí? Solamente les estoy diciendo para que ustedes se ubiquen. Ahí entraba una vez al año un sacerdote que era escogido. Este sacerdote tenía que prepararse, tenía que estar libre de pecado, etc. Entonces, venían todos los israelitas, ¿de acuerdo? Y hacían un sacrificio. Entonces, en este sacrificio ponían, el sacerdote ponía todos los pecados del pueblo en este animal, en un becerro, ¿no es cierto? Ponía todos los pecados y luego este animal era sacrificado, es decir, en señal de que esos pecados morían en ese momento. Los pecados de todo el pueblo que estaba reunido ahí, impregnado en ese animal, moría el animal y morían los pecados, ¿de acuerdo? Y luego llevaba la sangre y la presentaba en el Santo de los Santos. Entonces, Jesús asume este lugar. Jesús asume el lugar del cordero que va a ser degollado. Jesús asume el lugar del animal sacrificado. ¿Sí me hago entender? Por eso Jesús dejaba en humildad y en silencio que le hicieran todas estas cosas hasta llevarlo a la cruz, hasta matarlo, porque en él estaban impregnándose, igual que como en este animalito que les explico, en Jesús mismo se estaban impregnando, como te dije antes, tus pecados, mis pecados, los pecados de todo el mundo y de toda la línea del tiempo, desde el inicio de la historia hasta el final de la historia. Es decir, tus pecados, los que ya cometiste y los que vas a cometer mañana, los que tienes pensado incluso cometer, todos esos pecados ya fueron impregnados en Jesús. Y si tú aceptas el sacrificio de Jesús, esos pecados mueren con él. Si tú te arrepientes de esos pecados y se los entregas a Jesús y les dices, Jesús, aquí te entrego mis pecados, yo no puedo más con ellos, ayúdame, Señor, a ser diferente, ayúdame a ser bueno en casa, ayúdame a ser bueno con mis compañeros. ¿Sí me hago entender, chicos? Esto es una parte importantísima de la catequesis. Si entendemos hoy esto, tu vida va a cambiar, tú vas a ser diferente, vas a poder recibir el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación, sabiendo lo que estás recibiendo, sabiendo que tu vida va a cambiar, y va a cambiar si tú decides que así sea, ¿de acuerdo? Entonces, el poder que recibió Pilato era un poder que Dios lo permitió. Por eso Jesús le dice, tú no tendrías poder sobre mí si no te lo hubiese dado mi Padre que está en el cielo. Ahí debemos preguntarnos, ¿para qué Dios nos ha dado los bienes que tenemos, la inteligencia que tenemos, la salud que tenemos? ¿Para qué Dios nos la ha dado? ¿Para que la utilicemos para hacer el mal o para que la utilicemos para hacer el bien? Porque nosotros también podemos convertirnos en Pilato y en vez de hacer el bien con el poder y con los dones y carismas que hemos recibido, a lo mejor empezamos a hacer el mal a otros o a sentirnos superiores. Bien, chicos, se va a desconectar, nos volvemos a conectar inmediatamente.